En un giro inesperado, el pequeño Gael, perdido en un mundo de abandono e injusticia, encuentra supervivencia y amistad en el lugar menos probable, un basurero. Allí, junto a otros niños que comparten su lucha, enfrenta las sombras de la soledad y el dolor de la pérdida. Surge un vínculo improbable que le da fuerza para seguir adelante. ¿Logrará superar su oscuro pasado? Gael observaba el mundo a su alrededor de una manera que pocos de su edad podían comprender. A los 6 años, su visión inocente y despreocupada se había derrumbado de forma brutal. Viniendo de una familia rica, vivía en una mansión imponente en las afueras de la Ciudad de México. En apariencia, su vida era cómoda y segura, pero la pérdida de su madre, víctima del cáncer apenas unos meses antes, fue un golpe del que no podía recuperarse. Las paredes de la mansión parecían frías y vacías, sin la presencia de su madre, y los recuerdos de una infancia feliz, llena de risas y amor, ahora lo ahogaban en su ausencia. El padre de Gael, Alejandro, intentaba consolarlo, aunque él mismo estaba sumido en el dolor. Alejandro era un hombre de negocios exitoso, pero la pérdida lo había dejado como una sombra de lo que alguna vez fue. Ambos seguían sumidos en su dolor cuando una nueva figura entró en sus vidas. Unos meses después del funeral, Alejandro anunció que se había vuelto a casar. La nueva madrastra, Leticia, era una mujer sofisticada, siempre impecablemente arreglada, con una sonrisa que aparentaba dulzura y amabilidad. Sin embargo, había algo en su mirada que inquietaba a Gael, incluso a su corta edad. Percibía una frialdad difícil de explicar, como si hubiera una pared invisible entre ellos, algo que parecía ocultar intenciones oscuras bajo esa máscara de amabilidad. Leticia mostraba paciencia, pero sus gestos y palabras, aunque amables, tenían una falsedad sutil que no pasaba desapercibida para el niño. Cada día se mostraba más presente, tomando el control de la casa y poco a poco de la vida de Gael. Las órdenes que daba a los empleados, el tono autoritario con el que hablaba e incluso la manera en que reorganizó la casa eran señales de que estaba asumiendo un papel definitivo. Los juguetes de Gael fueron relegados al ático, lejos de las habitaciones principales, y su espacio de convivencia se redujo a los límites de su propio cuarto. La presencia de Leticia era discreta pero firme, estableciendo límites que antes no existían en su vida con su madre. Alejandro parecía ajeno a estos cambios, quizás por el dolor o la necesidad de seguir adelante, aceptando todo con una indiferencia que afectaba a Gael. Las interacciones de Alejandro con su hijo se volvieron escasas, reduciéndose a breves conversaciones durante la cena, en las cuales Leticia siempre estaba presente, sonriendo de forma calculada. Una noche, mientras Gael intentaba dormir, escuchó voces amortiguadas que venían del pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta y pudo espiar una escena desconcertante. Leticia, con su sonrisa tranquila, hablaba en voz baja con un hombre que Gael no había visto antes. Parecían íntimos, y la manera en que el hombre le sostenía la mano y la mirada cariñosa que compartían indicaban una cercanía que claramente iba más allá de lo profesional. Sin embargo, algo más llamó la atención del niño. El hombre le entregó a Leticia un sobre grueso y ella sonrió agradeciéndole. «¿Todo está conforme al plan?», preguntó el hombre. Leticia asintió con un brillo oscuro en la mirada. «Solo necesitamos un poco más de tiempo», respondió en voz baja y casi amenazante. Gael se estremeció, sin entender del todo lo que eso significaba, pero el miedo y la desconfianza comenzaron a crecer en su pecho. En los días siguientes, Gael notó que su padre estaba cada vez más preocupado y distraído, siempre encerrado en el despacho con papeles y documentos acumulándose sobre la mesa. Incluso para un niño, era evidente que algo grave estaba ocurriendo. Leticia, por otro lado,
Seguía impecable y confiada, controlando a todos a su alrededor, incluido Alejandro, quien parecía ceder a todos sus deseos sin cuestionarlos. Cada noche, Gael dormía con el corazón apretado y el deseo de volver a ver a su madre. Fue en una de esas noches de sueño inquieto cuando presintió que su vida nunca volvería a ser igual. Algo oscuro estaba por suceder, algo que, aunque no comprendía completamente, sabía que cambiaría todo para siempre. Las semanas pasaron y el ambiente en la casa de Gael se volvió cada vez más tenso. Alejandro, antes tan fuerte y seguro, parecía hundirse bajo el peso de preocupaciones que solo él entendía. Sus sonrisas se hicieron escasas y su rostro mostraba el cansancio. Lo más inquietante era que el teléfono de la casa sonaba con una frecuencia inusual, trayendo siempre noticias que lo dejaban pálido. Leticia, por su parte, mantenía su compostura, observando a Alejandro con una mirada fría e inquisitiva. Ante Gael era siempre amable, pero en su mirada había una frialdad que lo dejaba incómodo. Una noche, Gael se despertó al oír voces alteradas que venían del despacho de su padre. Su corazón palpitaba rápidamente cuando, al acercarse a la puerta entreabierta, escuchó a Leticia insistiendo en que Alejandro firmara una pila de documentos. «Firma, Alejandro, es la única forma de resolver esto rápido», decía ella con una suavidad que no ocultaba el tono amenazante. Alejandro dudaba visiblemente, nervioso, pasándose las manos por la cara como si intentara ganar tiempo. «No sé, Leticia, esto podría traernos problemas. Prefiero resolver las cosas de otra forma», respondió él con voz temblorosa. Gael vio cuando Leticia puso una mano en el hombro de Alejandro y, acercándose a él con una sonrisa sombría, le susurró algo que Gael no alcanzó a oír. Pero eso hizo que su padre bajara la mirada y, resignado, tomara la pluma y firmara los documentos. Gael sabía que algo no estaba bien, pero no entendía qué era. Días después, la tragedia golpeó la vida de Gael de forma irreversible. Alejandro fue sorprendido por una visita de la policía en plena madrugada. Hombres de traje entraron por la puerta principal, mostrando documentos que no dejaban lugar a dudas. Tenían órdenes de incautar todos los documentos financieros y llevarlo a la comisaría, bajo la acusación de fraude y lavado de dinero. Gael observaba desde la escalera con el corazón hecho pedazos, sin entender cómo su padre, su héroe, estaba siendo llevado por aquellos hombres. Alejandro intentó defenderse, diciendo que todo era un error, pero nadie parecía dispuesto a escucharlo. Las acusaciones eran contundentes y los documentos que la policía mostraba contenían su firma en papeles que apenas recordaba haber visto. Leticia, parada en la entrada, llevaba una mano al rostro, fingiendo una expresión de sorpresa. Suspiraba y murmuraba palabras de consuelo para Alejandro, pero Gael notaba una calma extraña en su aura, como si estuviera presenciando un espectáculo cuidadosamente planeado. Cuando Alejandro fue escoltado fuera de la casa, Gael corrió hacia él, agarrando con fuerza la mano de su padre. «Papá, por favor, no te vayas», suplicó el niño, con lágrimas deslizándose por su rostro. Alejandro se agachó y miró a su hijo a los ojos, intentando mantener la calma. «Hijo mío, volveré. Todo esto es un malentendido. Confía en mí», dijo con una voz que intentaba sonar firme, aunque traicionaba el miedo que sentía. Leticia se acercó, apartando a Gael de Alejandro, mientras acariciaba el cabello del niño con un gesto mecánico. «Gael, querido, tu padre necesita resolver unas cosas. Volverá pronto, te lo prometo», murmuró, forzando una sonrisa falsa que solo aumentó el pánico de Gael. Alejandro fue llevado, y la puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Gael solo junto a su madrastra. En los días siguientes, Leticia asumió el control total de la casa. Los empleados notaron el cambio y evitaban cruzar miradas con ella.
Todo parecía girar en torno a su voluntad, y Gael se sentía cada vez más aislado y desamparado. Leticia, ahora la única responsable del niño, fingía cuidarlo con esmero. Preparaba comidas, lo dejaba ir a la escuela e incluso le sonreía en las pocas ocasiones en las que coincidían en la casa. Pero todo era superficial. En el fondo, Gael sabía que no lo quería, y el vacío de su indiferencia lo hacía sentirse aún más solo. Una noche, mientras Gael estaba sentado en su cama, vio a Leticia al teléfono. Hablaba en voz baja, pero él escuchó lo suficiente para entenderlo. Sí, todo va conforme al plan. Alejandro ya no es un problema. En cuanto al niño, solo es un niño. No sabe nada, dijo Leticia con una frialdad que conmovió el corazón de Gael. Todo empezaba a tener sentido de una forma aterradora. Las firmas de su padre, las acusaciones de fraude, la indiferencia de Leticia ante su sufrimiento. Gael no sabía exactamente qué significaba todo eso, pero estaba seguro de que algo muy malo estaba pasando. Quería gritar, pero no había nadie que pudiera escucharlo. Estaba atrapado en una trampa cuidadosamente armada, a merced de la madrastra que, en el fondo, deseaba verlo desaparecer, de la misma forma que lo había hecho con su padre. Aunque no supiera qué hacer, Gael entendía que estaba solo. Sentía miedo, extrañaba a su padre y sabía, en algún rincón de su joven alma, que ese nunca volvería a ser un hogar seguro. Después de la detención de Alejandro, Gael sintió el vacío de un mundo que parecía haber perdido todo color y calidez. Cada rincón de la mansión ahora le parecía frío y hostil, resonando solo con el silencio y la soledad que crecía en su corazón. Leticia asumió el papel de tutora, pero había algo en su mirada, una expresión fría e impaciente que revelaba el desprecio que sentía por él. Gael pasaba los días aislado, mientras su madrastra lo ignoraba y lo dejaba a cargo de los empleados, quienes con el tiempo también comenzaron a distanciarse. Era tratado como un extraño, una carga incómoda. Con el paso de los días, Leticia comenzó a hablar abiertamente con su amante, Guillermo, un hombre que Gael veía pocas veces, pero cuya voz gruesa y áspera escuchaba detrás de puertas cerradas. Una noche, mientras el niño bajaba las escaleras en silencio, escuchó a los dos discutiendo en la sala. «Es solo un estorbo», decía Guillermo con tono impaciente. «Su padre ya está fuera del camino. ¿Qué haremos con el niño?» Leticia soltó un suspiro exasperado, como si pensara en algo que preferiría no decir en voz alta. «Tenemos que deshacernos de él», murmuró con una frialdad que conmovió el corazón de Gael. En los días que siguieron, Leticia trató a Gael con una amabilidad sospechosa. Lo despertaba temprano, le elegía ropa limpia y hasta le preparaba el desayuno, algo que nunca había hecho antes. Gael no comprendía qué motivaba aquella amabilidad repentina, pero su intuición infantil le decía que algo estaba terriblemente mal. Veía las miradas que Leticia y Guillermo se intercambiaban, como si estuvieran esperando un momento específico. Entonces, en una madrugada fría y con neblina, Leticia entró en el cuarto de Gael sin hacer ruido y lo despertó con un toque suave, aunque forzado. «Vamos, cariño, vas a dar un paseo conmigo», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Con el corazón latiendo rápido, Gael obedeció, vistiéndose mientras Leticia lo guiaba hasta el coche. Sentía una mezcla de miedo y confusión, pero guardó silencio, intentando entender qué estaba pasando. Condujeron en completo silencio por una carretera que Gael no reconocía, alejándose cada vez más de la ciudad y adentrándose en una zona industrial abandonada. El entorno era desolador, con almacenes oxidados y postes de luz apagados que proyectaban sombras inquietantes. Finalmente, el coche se detuvo frente a un terreno amplio, un lugar que olía a basura y putrefacción, donde montones de sacos de desechos y escombros se extendían hasta perderse de vista.
Leticia bajó del coche y con un gesto impaciente le indicó a Gael que saliera. «Espera aquí un momento», dijo mientras él, inocente, obedecía, tratando de contener el miedo que sentía en el pecho. La mujer miró alrededor, como asegurándose de que estuvieran solos, y luego, con una calma perturbadora, volvió al coche y cerró las puertas. Gael corrió hasta la ventanilla, golpeándola desesperado. «Leticia, llévame a casa, por favor», suplicó, con las lágrimas deslizándose por su rostro. Pero ella solo lo miró por un momento, inclinando la cabeza con una expresión de indiferencia. Con una frialdad que le heló la sangre, murmuró desde dentro del coche: «A partir de ahora, estás por tu cuenta, Gael. Buena suerte». Y sin decir más, encendió el motor y aceleró, desapareciendo rápidamente en el horizonte. Gael se quedó ahí, atónito, con el viento frío cortándole el rostro mientras miraba las luces traseras del coche desvanecerse en la distancia. El choque lo inmovilizó por unos segundos, pero pronto el pánico lo invadió con fuerza. Estaba solo, abandonado en un lugar desconocido, rodeado de montones de basura y un silencio perturbador. Su corazón latía rápido y comenzó a caminar, tropezando con pedazos de metal y restos de materiales descartados, mientras el fuerte olor de la podredumbre invadía sus sentidos. La oscuridad de la noche se cerraba a su alrededor y cada sombra le parecía amenazante. Cada ruido distante se convertía en un eco aterrador. Gael fue invadido por una oleada de desesperación, incapaz de comprender la crueldad de lo que acababa de suceder. «Papá, ¿dónde estás?», murmuraba entre sollozos, su voz perdiéndose en ese vacío. El olor acre y nauseabundo del basurero invadía los pulmones de Gael a cada respiración entrecortada, y la oscuridad de la noche parecía pesar más sobre sus hombros. Estaba perdido, con frío y asustado. Sus pasos temblorosos lo guiaban por ese paisaje de miseria. A cada paso encontraba montones de escombros y bolsas de basura rotas, de las cuales emergían ratas y otros animales que competían por restos de comida. En medio de ese silencio cortante, escuchó voces susurradas y risas apagadas. Gael se detuvo con el corazón latiendo con fuerza y miró a su alrededor para intentar entender de dónde venían esos sonidos. Al acercarse a las luces amarillentas que brillaban débilmente en el fondo del terreno, notó pequeñas figuras moviéndose entre las pilas de basura. Eran niños, algunos tan pequeños como él, otros un poco mayores, todos con miradas endurecidas por la lucha de sobrevivir. La ropa que llevaban estaba sucia y desgarrada, y sus rostros reflejaban una mezcla de desconfianza y cansancio. Una de las niñas, de cabello enmarañado y ojos oscuros, lo observó con atención. «¿Eres nuevo aquí?», preguntó, su voz cargada de curiosidad y una pizca de desconfianza. Gael, intentando controlar el miedo que le oprimía el pecho, asintió lentamente. «Sí, estoy perdido. Mi mamá», tartamudeó, incapaz de terminar la frase. Sentía una mezcla de vergüenza y tristeza al intentar explicar lo inexplicable. La mirada de la niña se suavizó un poco y extendió la mano en un gesto de acogida inesperado en aquel lugar sombrío. «Soy Rosa. No tengas miedo. Aquí todos estamos juntos. O al menos tratamos de estarlo», dijo con una voz que sonaba cansada, como si la vida ya le hubiera mostrado la dureza del mundo. Gael tomó su mano, sintiendo una leve esperanza al darse cuenta de que al menos esa noche no estaría completamente solo. Rosa lo llevó hasta un rincón del basurero, donde otros niños ya se habían reunido alrededor de una fogata improvisada para calentarse. Alrededor de la llama débil, cada niño cargaba historias de abandono y sufrimiento, marcas que parecían visibles en cada cicatriz y en cada mirada desconfiada. Estaba Manuel, un niño mayor de unos 12 años, que parecía liderar el grupo.
Decía haber huido de casa para escapar de los malos tratos de su padrastro. Junto a él, Juanito, un niño pequeño y tímido que rara vez hablaba, pero cuyo mirar inquieto revelaba el peso de secretos que nunca se atrevía a compartir. Había otros niños cuyos nombres y rostros Gael aún no lograba identificar, cada uno con una historia de dolor y lucha. Los niños se reunían alrededor de la fogata, como si ese calor frágil fuera su única protección contra el mundo cruel que los rodeaba. Cada uno llevaba restos de comida hallados entre la basura, pedazos de pan duro, frutas machucadas, cáscaras que para cualquier otra persona serían basura. Compartían todo con una naturalidad dolorosa, sin esperar nada a cambio, como si la solidaridad entre ellos fuera una regla silenciosa, un código de supervivencia. Cuando Rosa le ofreció un pedazo de pan, Gael dudó. Aquella era una situación que nunca había imaginado vivir, y ese pedazo de pan seco y viejo simbolizaba el contraste brutal entre el mundo que él conocía y la realidad en la que ahora estaba inmerso. Con las manos temblorosas, aceptó y dio un bocado, sintiendo un sabor amargo de desesperación mezclado con la sequedad del pan. Se sintió pequeño e indefenso, pero aquel simple acto de compartir lo unió a los demás. Manuel observó a Gael mientras comía, estudiándolo con ojos astutos. «Aquí tenemos que aprender rápido si queremos sobrevivir», dijo en un tono que no admitía objeción. Comenzó a explicarle las reglas que los niños seguían. Cada uno tenía que conseguir su propia comida, proteger sus pocas pertenencias y nunca confiar en los adultos, ya que, según él, los adultos eran la causa de todos los problemas que enfrentaban. Gael escuchaba cada palabra, tratando de procesar lo que oía, aún sin creer en la nueva realidad en la que se encontraba. Sentía una mezcla de miedo y una curiosa admiración por aquellos niños que enfrentaban con valentía las dificultades diarias de un mundo que les daba la espalda. Incluso en medio de tanta miseria, esas miradas mostraban una fuerza que él nunca había imaginado que existiera. Esa noche, Gael se acurrucó junto a los demás alrededor de la fogata. El calor débil de la llama se mezclaba con el frío cortante del basurero. Miró el cielo oscuro, sintiendo el peso de una elección que, aunque tan joven, sabía que tendría que hacer. Gael comprendía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sentía el dolor de la pérdida, pero también una creciente determinación. En ese momento de tristeza profunda, se dio cuenta de que tenía una difícil decisión por delante: rendirse y dejarse consumir por el sufrimiento, o luchar por sobrevivir y tal vez algún día encontrar a su padre. Gael vivía en constante alerta en el basurero. Aunque encontraba un poco de consuelo en la compañía de sus nuevos amigos, compartían lo poco que lograban conseguir y juntos enfrentaban el abandono. Sin embargo, con el paso de los días, Gael empezó a notar que el peligro en ese lugar iba mucho más allá del hambre y el frío. Una tarde, mientras buscaban restos de comida entre montones de basura, Rosa tomó a Gael del brazo con una expresión de preocupación. «Tienes que mantenerte lejos de Javier y Dolores», susurró, señalando disimuladamente a una pareja que merodeaba por el basurero. Javier era un hombre alto, de barba rala y mirada penetrante, y Dolores, siempre a su lado, tenía un rostro rebozado, pero sus ojos transmitían una frialdad que asustaba. Gael no sabía mucho de ellos, pero ya había notado el malestar que su presencia causaba en los otros niños. «¿Por qué?», preguntó, tratando de entender la urgencia en el rostro de Rosa. Ella tragó saliva y le respondió en voz baja: Ellos se llevan a los niños y los venden a gente de afuera. Algunos nunca regresan». La revelación cayó sobre Gael como un golpe. Nunca imaginó que alguien pudiera hacer algo tan cruel. Durante las noches que siguieron, no podía dormir bien, temiendo que Javier y Dolores aparecieran y lo arrastraran lejos de los pocos amigos que había encontrado.
Sabía que tenía que ser cuidadoso y mantenerse lejos de ellos, pero el miedo parecía seguirlo a cada momento. Una mañana, con los primeros rayos del sol, Gael y sus amigos estaban sentados en un rincón apartado del basurero, tratando de planear cómo conseguir más comida. Fue entonces cuando sintió una mano fuerte en su hombro. Al girarse, vio el rostro amenazante de Javier, quien sonreía de forma siniestra. «¿Eres listo, verdad, niño? Será fácil encontrar un buen lugar para ti», murmuró el hombre, apretándole el hombro con más fuerza. Gael intentó resistirse, pero Javier lo sujetó con firmeza, ignorando sus protestas. Gael gritó pidiendo ayuda, pero Dolores, que observaba la escena con los brazos cruzados, solo negó con la cabeza mientras sonreía fríamente. Gael miró alrededor, buscando a sus amigos, pero vio que Rosa y los demás ya habían comenzado a correr, intentando esconderse. Arrastrado contra su voluntad, Gael fue llevado hasta una pequeña carpa escondida detrás de una pila de escombros. El olor a humedad y podredumbre era tan fuerte que apenas podía respirar. Sentía cómo el desespero crecía en su pecho, intentando comprender qué harían con él. Los minutos pasaban lentamente y oía fragmentos de conversación entre Javier y Dolores desde afuera. «Tenemos una pareja americana que llega en unos días», decía Javier. «Pagan bien y no hacen preguntas». Gael tembló al escuchar esas palabras, el miedo apoderándose de su mente. Sus ojos se llenaron de lágrimas al pensar en Rosa, Manuel y Juanito. ¿Sabrían ellos lo que estaba ocurriendo? ¿Podrían hacer algo? Golpeó la puerta gritando y pidiendo ayuda, pero sabía que en ese lugar nadie escucharía sus gritos. Al día siguiente, al amanecer, Javier y Dolores lo llevaron hasta una vieja camioneta y lo empujaron adentro sin decir palabra. Gael intentó soltarse. Luchó con todas sus fuerzas, pero estaba cansado y débil. Sus esfuerzos fueron inútiles y pronto sintió las manos fuertes de Javier sujetándolo mientras Dolores ataba sus muñecas con una cuerda áspera. Gael lloraba en silencio, su voz ya desgastada de tanto gritar. Lo colocaron en el asiento trasero de la camioneta. Las puertas se cerraron y vio cómo el basurero desaparecía por la ventana, junto con la última imagen de sus amigos corriendo hacia su escondite. Gael no sabía a dónde lo llevaban, pero la idea de no volver a ver a sus amigos, de no tener la oportunidad de reencontrarse con su padre, lo desesperaba. Se sentía como un objeto, tratado como una mercancía, siendo llevado hacia un destino desconocido. La camioneta avanzaba por caminos llenos de baches y lugares que nunca había visto, mientras Javier y Dolores conversaban en voz baja en la parte delantera del vehículo, ignorando completamente su presencia. Todo alrededor parecía desolador y sin esperanza, y la oscuridad de su destino lo envolvía cada vez más con cada kilómetro recorrido. Al final del viaje, Gael fue entregado a una pareja americana que lo esperaba en un almacén abonado. Eran personas bien vestidas, con sonrisas calculadas y miradas frías que lo observaban como si fuera un producto que acababan de adquirir. Dolores les entregó documentos falsos, mientras Javier contaba el dinero en un sobre grueso. Gael, sintiéndose solo y perdido, fue separado de sus amigos, de su pasado, de todo lo que lo conectaba con una vida que ya parecía lejana. En el fondo de su corazón, Gael solo podía pensar en una cosa: algún día volvería a ver a su verdadera familia. La nueva vida de Gael, quien ahora se llamaba Noah, comenzó de forma inesperada y difícil cuando la pareja estadounidense, Emily y James, lo adoptó. Él aún no podía creer que alguien realmente quisiera cuidarlo. En los primeros días, la amabilidad de ellos le parecía un sueño. Emily era dulce y atenta, siempre dispuesta a ayudar a Noah a sentirse bien en la casa, mientras que James, más reservado, transmitía una calma que poco a poco hacía que Noah se sintiera menos ansioso.
Sin embargo, Noah enfrentaba una barrera invisible pero poderosa: el idioma. El inglés era un sonido extraño y complicado para él, y las palabras se escapaban de su comprensión. Se sentía pequeño y aislado, incapaz de entender o de comunicarse con claridad. En la escuela, su dificultad era aún mayor. Lo colocaron en una clase con otros estudiantes mexicanos que también estaban aprendiendo inglés, lo cual, por un lado, le daba algo de consuelo, pero por otro, reforzaba su sensación de ser diferente y un poco fuera de lugar. Los maestros intentaban ayudarlo, y Emily y James hacían todo lo posible para motivarlo, pero el aprendizaje era lento y frustrante. Cada día parecía una batalla. Noah prestaba mucha atención en clase, pero las palabras de los profesores sonaban distantes y confusas. Los otros estudiantes reían y conversaban con facilidad, mientras él se esforzaba por formar frases, tratando de no equivocarse. Había días en que, exhausto de tanto intentar, volvía a casa frustrado y en silencio, extrañando su idioma. Escuchar español sin tener que esforzarse por entender era un lujo que ya no tenía. Y más que eso, extrañaba a los amigos que había dejado atrás. Rosa, Manuel y Juanito aparecían en su mente cada vez que se sentía solo, y la idea de que tal vez nunca los volvería a ver le producía una tristeza que ni siquiera el cariño de Emily y James lograba aliviar por completo. A pesar de las dificultades, Noah era persistente. Pasaba las tardes estudiando, revisando las lecciones de inglés y esforzándose por dominar el nuevo idioma. Emily se sentaba a su lado, paciente, señalando las palabras en un libro de cuentos y repitiéndolas hasta que él las comprendiera. James lo ayudaba con las tareas, alentándolo a no rendirse y a seguir adelante. Aunque el progreso fuera lento, con el tiempo Noah comenzó a hacer pequeños avances. Las primeras frases en inglés salían de su boca con duda, pero también con una sensación de logro. Con cada palabra nueva, sentía que avanzaba un poco más hacia una vida que ahora también era suya. En la escuela comenzó a sentirse más seguro, atreviéndose a conversar en inglés con sus compañeros mexicanos e incluso con algunos estadounidenses. El idioma dejó de ser un obstáculo y se convirtió en un símbolo de su adaptación, de su fortaleza para superar el dolor del pasado. Al principio, Noah sentía una mezcla de recelo e incredulidad. Le costaba creer que esos extraños realmente quisieran cuidarlo. Toda esa generosidad le parecía irreal, y él mantenía cierta distancia emocional, como si esperara que en cualquier momento todo eso se derrumbara y volviera a la pesadilla de antes. Pero poco a poco, Emily y James fueron rompiendo la barrera de desconfianza. Con el tiempo, Noah comenzó a descubrir lo que significaba tener una vida estable: comida en la mesa todos los días, ropa limpia y una cama cómoda para dormir. Emily lo inscribió en la escuela, un lugar que él jamás hubiera imaginado conocer. En las primeras semanas, observaba a los demás estudiantes en silencio, con miedo de acercarse. Veía cómo los compañeros sonreían e interactuaban sin preocupación, como si ese ambiente seguro fuera algo natural. Cada risa despreocupada a su alrededor hacía que Noah recordara las dificultades vividas en el basurero, las noches frías junto a la fogata improvisada y los amigos que había dejado atrás. La imagen de Rosa, Manuel y Juanito seguía viva en su memoria, como si pudiera verlos en cualquier momento al girar la cabeza. A pesar de su pasado turbulento, Noah demostraba un talento natural para los estudios, un esfuerzo silencioso que parecía provenir de una motivación profunda. Se sumergía en los libros y destacaba en las clases, no para impresionar, sino porque sentía una obligación personal, una promesa invisible consigo mismo y con aquellos que no tuvieron las mismas oportunidades. El conocimiento le daba una sensación de poder,
algo que nunca había experimentado antes. Sentía que al estudiar obtenía una forma de control sobre su propio destino. Emily y James notaron su dedicación y lo incentivaron, dándole lo mejor que podían. A lo largo de los años, fueron su base, su apoyo. La pareja que lo guió y creyó en su potencial. Veían en él una llama, un propósito mayor. Aunque Noah rara vez hablaba sobre su pasado, cuando le preguntaban sobre su infancia, simplemente desviaba la mirada y murmuraba algunas palabras. Mantenía ese pasado sombrío como un secreto doloroso que prefería que nadie supiera, pero que seguía acechándolo. La forma en que fue arrancado de su vida, esa herida abierta, lo impulsaba a seguir un camino específico, el de la justicia. Con el tiempo, decidió que se dedicaría al estudio del derecho. Quería entender las leyes, quería comprender el sistema que en algún momento destruyó a su familia y lo dejó solo en el mundo. A medida que crecía, Noah se dedicaba cada vez más a esta misión silenciosa. Sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y dolor cada vez que hablaba sobre su sueño de ser abogado. Eso no era una elección casual, era una necesidad, algo que brotaba de su alma. Cada libro, cada página que estudiaba, representaba un paso hacia el objetivo que se había convertido en su razón de vivir. Con el paso de los años, Emily y James se convirtieron en su verdadera familia, pero Noah nunca logró olvidar de dónde venía. Incluso en el confort y la seguridad, todavía sentía que una parte de él permanecía atrapada en el pasado. Sabía que algún día, por más que intentara escapar, tendría que regresar y enfrentar todo lo que había dejado atrás, todas las penas e injusticias que marcaban su historia. Pasaron años desde que Noah fue adoptado por Emily y James. Ahora graduado en Derecho y con una carrera prometedora, había construido una vida que muchos considerarían exitosa. Trabajaba en un despacho respetado, donde se ganó la confianza de colegas y clientes, mostrando dedicación incansable, esfuerzo y precisión en cada caso que tomaba. Sin embargo, a pesar de sus logros, los fantasmas de su pasado lo perseguían constantemente. En cada silencio de la noche y en cada mirada al espejo, la imagen de su padre siendo llevado por la policía seguía grabada en su memoria, junto con la promesa de descubrir la verdad de lo que había ocurrido. Con el título en mano y una determinación que nunca lo había abandonado, Noah decidió que era hora de regresar a México. La decisión no fue fácil. Se sentía dividido. Emily y James, su verdadera familia ahora, temían el impacto emocional que este viaje podía traerle, pero no intentaron detenerlo. Sabían que Noah necesitaba confrontar ese capítulo de su vida para, tal vez, encontrar paz. Al llegar a la Ciudad de México, una avalancha de sentimientos lo invadió. El aire de la ciudad, los sonidos, todo parecía un choque de memorias y emociones que no experimentaba desde hace muchos años. Su corazón latía acelerado mientras recorría las calles, sintiéndose un extraño en su propio país. La decisión de investigar el paradero de su padre era una necesidad y a la vez una tortura. Parte de él solo quería dejar el pasado enterrado, pero otra parte profunda y persistente lo impulsaba a buscar respuestas. Noah comenzó su búsqueda en tribunales y archivos públicos, estudiando documentos y reportajes antiguos. Al principio, todo parecía un rompecabezas incompleto, una historia confusa y distorsionada. Descubrió que el caso de su padre, Alejandro, había sido juzgado rápidamente e involucraba acusaciones de fraude que, según las evidencias disponibles, parecían irrefutables. Pero cuanto más se adentraba en los archivos, más se daba cuenta de que algo no encajaba. Había lagunas, inconsistencias en los testimonios y documentos que parecían haber sido manipulados. Era como si la verdad estuviera ahí, oculta,
pero nadie se hubiera molestado en buscarla. Con cada nueva información, Noah sentía una mezcla de indignación y tristeza. No podía creer que su padre, un hombre que siempre había sido íntegro y amoroso, hubiera cometido el delito del cual lo acusaban. Los detalles lo sofocaban, llenándolo de una rabia que nunca había sentido. En su investigación, encontró registros de antiguos empleados de la casa de su familia, personas que podrían haber presenciado algo sospechoso. Con cada nueva pista, sentía que se acercaba un poco más a comprender lo que realmente había pasado. Finalmente, tras días intensos de búsqueda e interrogatorios, Noah descubrió que su padre seguía preso en una penitenciaría cercana a la ciudad. La noticia lo golpeó como un puñal. Parte de él había albergado la esperanza de que su padre pudiera estar en libertad, pero ahora más que nunca sabía que no podía rendirse hasta esclarecer la verdad. Esto ya no era solo un asunto de justicia, era algo personal. Una oportunidad para limpiar la memoria de su padre y, quizás, redimirse a sí mismo. Sin embargo, mientras se acercaba a la verdad, Noah comenzó a notar que el camino era más oscuro de lo que había imaginado. Algunas personas se negaban a hablar, desviando la mirada incómodas, como si existiera un pacto de silencio en torno a los eventos de aquella época. Las respuestas que obtenía eran fragmentadas y llenas de temor, sugiriendo que el caso era más profundo, involucrando personas poderosas e influencias oscuras que podrían tener interés en mantener a su padre en prisión. Noah se encontró en un dilema emocional intenso. Descubrir la verdad significaba enfrentarse a fuerzas que apenas comprendía, abrir heridas que tal vez nunca cerrarían, pero la imagen de su padre, el recuerdo de todo lo que había perdido, lo mantenían firme, como un ancla que le impedía retroceder. Sabía que estaba ante una oportunidad única, una posibilidad de enfrentar los fantasmas de su pasado. Aunque sentía que la verdad podría ser mucho más sombría de lo que imaginaba, con cada documento que analizaba y cada testigo que entrevistaba, Noah veía cómo la trama que había llevado a la prisión de su padre se revelaba frente a él, sombría y cruel. Los días y noches que pasaba en los archivos judiciales parecían interminables, pero la determinación que lo impulsaba era más fuerte que cualquier cansancio. Sabía que no podía fallar, no con la verdad tan cerca. Con una mezcla de esperanza e indignación, revisaba reportes antiguos, registros financieros y testimonios que durante años habían sido ignorados. Cada nuevo detalle reforzaba su creencia de que su padre era en realidad inocente. El gran giro en su investigación llegó cuando encontró una serie de transacciones financieras que parecían fuera de lo común. Aquellos documentos viejos y casi ilegibles mostraban grandes transferencias de dinero realizadas poco antes de la detención de su padre, todas supuestamente firmadas por él. Pero Noah conocía la firma de Alejandro y notaba que algo no cuadraba en esos documentos. Al comparar las firmas, vio que algunas eran claramente falsificadas, un detalle que los abogados y jueces de la época habían pasado por alto. Cada hallazgo lo llevaba a creer que alguien dentro de la misma casa de su familia había conspirado para incriminar a su padre. Noah comenzó a rastrear a antiguos empleados de la mansión, personas que habían trabajado para su familia y que tal vez hubieran visto u oído algo. En aquellos años, muchos dudaban en hablar, reacios a recordar eventos tan lejanos, pero algunos, especialmente quienes apreciaban a su padre, aceptaron compartir lo que sabían. Fue en una de esas conversaciones cuando la verdad cruel y dolorosa comenzó a tomar forma. Una de las empleadas, una mujer anciana llamada Consuelo, le habló sobre la relación de su madrastra, Leticia, con un hombre que visitaba la mansión con frecuencia, presentado simplemente como un amigo de la familia. Consuelo recordó conversaciones sospechosas entre Leticia y ese hombre,
reuniones a puerta cerrada y, en especial, la presión que Leticia ejercía sobre Alejandro para que firmara documentos apresuradamente, sin leerlos. Fue Consuelo quien sugirió que aquel hombre, Guillermo, era mucho más que un simple amigo y que mantenía una relación secreta e interesada con Leticia. Al reunir más información, Noa entendió que Leticia y Guillermo habían diseñado un plan perverso para apoderarse de la fortuna de su padre. Leticia había falsificado documentos y realizado transferencias a cuentas en el extranjero, todo para incriminar a Alejandro y apartarlo de su camino. Con su padre fuera de escena, ella y Guillermo podían tomar el control de la mansión y de las finanzas sin ninguna interferencia. Con cada pieza del rompecabezas encajando perfectamente, Noa empezó a reunir las pruebas. Visitó a otros testigos, analizó extractos bancarios y comparó documentos que demostraban la conexión entre Leticia y Guillermo. A medida que se acercaba a la verdad, el odio y el dolor por lo que su madrastra había hecho crecían dentro de él. No solo quería demostrar la inocencia de su padre, quería justicia. Quería que Leticia y Guillermo pagaran por todo el daño que habían causado. El proceso de recolección de pruebas era lento y agotador, pero Noa sabía que cada testigo y cada documento eran fundamentales para reconstruir la verdad. Después de semanas de arduo trabajo, había reunido un expediente completo con pruebas suficientes para exponer la farsa montada por Leticia y Guillermo. Pero todavía le faltaba una pieza fundamental, un documento original, una prueba final e inapelable que convenciera al tribunal de que su padre había sido víctima de un complot cuidadosamente elaborado. Noa estaba cerca de alcanzar la justicia, de demostrarle al mundo la inocencia de Alejandro y finalmente liberarlo. Pero aunque la verdad palpitaba en sus manos, sabía que necesitaba algo más contundente para destruir a Leticia y Guillermo en el tribunal. La batalla de Noa por la verdad estaba cerca de llegar a su fin. Con las pruebas que había logrado reunir, presentó una solicitud para reabrir el caso de su padre. Al principio, el tribunal mostró cierta resistencia, pero la abrumadora cantidad de evidencias presentadas no dejó opción. Documentos, testimonios, registros bancarios, cada elemento cuidadosamente organizado por Noa creaba una narrativa clara e irrefutable de la inocencia de Alejandro y de la conspiración que Leticia y Guillermo habían orquestado para destruirlo. El juicio fue largo, marcado por la tensión y la presencia de figuras poderosas que preferían que el caso se mantuviera cerrado. Pero Noa, con su conocimiento jurídico y una determinación inquebrantable, rebatió cada argumento de la acusación con precisión, exponiendo las mentiras y omisiones que habían condenado a su padre años atrás. La sala del tribunal se llenaba en cada sesión con periodistas curiosos y viejos conocidos de la familia. En el centro de todo estaba Noa, decidido. Su voz era firme, sus palabras como cuchillas, luchando no solo por la libertad de su padre, sino por la verdad. El momento decisivo llegó cuando presentó un documento original encontrado en archivos olvidados. Un papel que Alejandro había firmado en condiciones cuestionables. Ese documento, una prueba inapelable de la falsificación, sumió al tribunal en un completo silencio. El juez, al comprender la magnitud de la manipulación y la injusticia que se había cometido, miró a Noa con respeto, reconociendo la valentía y la determinación que había demostrado. Cuando el juez proclamó la inocencia de Alejandro, el tribunal cayó en un silencio profundo. La emoción era palpable en el aire, y todas las miradas se dirigieron al hombre que, tras años de sufrimiento e injusticia, finalmente era libre. Alejandro quedó inmóvil por un momento, intentando asimilar el significado de las palabras del juez.
Después de tanto tiempo sin esperanza, sin dignidad, apenas podía creer que la verdad finalmente había prevalecido. Aún aturdido, Alejandro miró al abogado que había hecho aquello posible, el joven que había luchado con tanta determinación por su libertad. Trató de expresar gratitud, pero sintió una extraña sensación de familiaridad al observar los rasgos de ese abogado, la firmeza de la mirada, la expresión decidida. Había algo inquietante, algo que le recordaba una memoria distante, pero que no lograba identificar del todo. Fue entonces cuando, en medio del silencio, Noah se acercó a él. Sus miradas se cruzaron y en ese instante Alejandro notó un brillo en los ojos del joven, una mirada que despertaba un sentimiento que creía perdido. «Señor Alejandro, me llamo Noah. Soy su hijo», dijo Noah, temblando al pronunciar las palabras. El sonido de ellas resonó como un impacto en la mente de Alejandro. Abrió la boca para responder, pero las palabras parecían esfumarse. Alejandro sintió que las piernas le temblaban y con un gesto inseguro se apoyó en la mesa. Durante años había vivido con el dolor de haber perdido todo: su libertad, su dignidad y, lo más importante, a su hijo. Desde el día en que fue arrestado, preguntó incansablemente por Gael, pero nunca obtuvo respuesta. Meses se convirtieron en años de silencio y de espera. Pasó noches en vela en una celda fría, imaginando dónde estaría su hijo, si seguiría vivo, a salvo, o si algún día volvería a verlo. En sus oraciones solitarias, pedía a Dios que su hijo tuviera una vida mejor, que de alguna manera fuera protegido del dolor que él mismo enfrentaba. Pero jamás imaginó que el niño hubiera crecido en secreto, cerca de él, y que, sin que él lo supiera, lo rescatara del infierno en el que vivía. Ahora, la revelación le inundaba el corazón como una tormenta. ¿Eres mi hijo?», murmuró Alejandro, con la voz ahogada y los ojos llenos de lágrimas, incapaz de contener el temblor en sus manos. Noah asintió, y Alejandro sintió cómo las barreras de años de sufrimiento se desmoronaban. Cayó de rodillas, llorando como nunca antes, sintiendo la alegría y el dolor de haber encontrado al hijo perdido. En ese mismo instante, Noah se arrodilló a su lado, envolviéndolo en un abrazo que sellaba años de soledad, tristeza e injusticia. Los dos lloraron allí juntos, rodeados de testigos que observaban conmovidos la intensidad de aquel reencuentro. «Hijo mío, todo este tiempo pensé que te había perdido para siempre», susurró Alejandro, sollozando, incapaz de contener las lágrimas. «No sabía cuántas noches pasé pensando en ti, intentando recordar tu rostro, soñando que quizás de alguna manera estuvieras a salvo». Noah apretó a su padre con más fuerza, y una paz que desconocía lo envolvió en ese momento. Había esperado por ese abrazo toda su vida, y ahora finalmente encontraba la paz. Pero mientras se abrazaban, una sombra se cernía sobre el corazón de Noah. Sabía que, para que aquel momento de reconciliación fuera completo, Leticia y Guillermo tendrían que pagar por cada una de las lágrimas que su padre había derramado, por la vida que le habían arrebatado y por el dolor que le habían causado. Al soltar a Alejandro y mirarlo directamente a los ojos, Noah hizo una promesa silenciosa. Aseguraría que los culpables pagaran por cada segundo de sufrimiento que le habían infligido a él y a su padre. Después del reencuentro con su padre y la promesa silenciosa de hacer justicia, Noah sabía que no había tiempo que perder. La verdad sobre lo que Leticia y Guillermo habían hecho finalmente estaba expuesta. Las acusaciones contra Alejandro habían sido anuladas y ahora el tribunal, junto con todos quienes seguían el caso, esperaban ansiosos a que se imputara responsabilidad a los verdaderos culpables. Pero para Noah, aquello era mucho más que un asunto judicial. Era un ajuste de cuentas.
En los días posteriores al juicio, Noah, junto a su padre, entregó todas las pruebas reunidas contra Leticia y Guillermo a las autoridades. La policía, antes reacia, se vio obligada a reconocer el peso de la evidencia y a abrir una investigación formal en su contra. No pasó mucho tiempo antes de que se emitieran órdenes de arresto. La noticia se propagó como un incendio en la ciudad, conmocionando a una sociedad que durante años había admirado la fachada impecable de Leticia. Noah presenció la detención de su madrastra y su cómplice desde la distancia. Leticia fue sacada de su mansión con esposas en las muñecas. Su rostro, antes imperturbable, ahora reflejaba desespero. Al ver a Noah, sintió un escalofrío. Por primera vez, el control que siempre había tenido sobre él desapareció. Intentó murmurar algo, pero Noah desvió la mirada, sintiendo que el peso de años de abuso y manipulación finalmente se desvanecía. Guillermo, por su parte, trataba de ocultar su rostro de los periodistas y de la multitud que se había congregado, pero ya no había salida. No quedaban máscaras. Con Leticia y Guillermo tras las rejas, Alejandro y Noah sintieron el verdadero alivio de la libertad, una paz que ya no recordaban. Las heridas seguían ahí, pero ahora comenzaban a cicatrizar. Alejandro, finalmente fuera de peligro y con su hijo a su lado, miraba a Noah con admiración y una gratitud que nunca había podido expresar antes. «No solo me diste la libertad, hijo», le dijo un día mientras caminaban juntos por el campo. «Me devolviste la vida, mi propósito y mi fe». Para Noah, sin embargo, el final de aquella batalla personal era solo el comienzo de algo mucho más grande. Entendía, con una profundidad desconocida, cuánto la injusticia y el sufrimiento podían transformar la vida de alguien. Decidió entonces dedicarse a luchar por los inocentes, por los injustamente acusados, por todos aquellos que, como su padre, habían sido aplastados por un sistema implacable y corrupto. Su nombre, antes desconocido, comenzó a ganar fuerza y respeto en los tribunales. Cada caso que aceptaba era una oportunidad de transformar su dolor en fuerza, su ira en compasión. Las personas que conocían su historia, que seguían su lucha, veían en Noah un símbolo de valentía y redención. Ya no era solo un abogado, era alguien que había atravesado el infierno y había salido fortalecido. Su historia de dolor y superación inspiraba a jóvenes abogados, a familias que luchaban por justicia y a sus colegas, quienes lo veían como una figura de integridad rara y admirable. Con los años, Noah se convirtió en una figura de autoridad en la defensa de los inocentes, y su trabajo, siempre guiado por la determinación y la empatía, no solo le ganó la victoria en numerosos casos, sino también el respeto de todos los que lo rodeaban. Él y Alejandro construyeron una nueva vida juntos, marcada por lazos aún más fuertes por una comprensión mutua y por un amor que había resistido los peores destinos. Ahora, cada vez que entraba en un tribunal, Noah sabía que llevaba consigo no solo la experiencia y el conocimiento, sino también la fuerza de una historia que no había sido en vano. La historia de Noah nos muestra que la búsqueda de la verdad y la justicia puede transformar no solo una vida, sino inspirar a muchos. A pesar del dolor